Hola amigos y amigas, les saludamos en otro video. El mes de junio ha terminado, pero no con eso se ha ido la visibilización de la comunidad LGBTIQ+, quienes a través de una gran diversidad de luchas sociales y políticas han logrado visibilizar experiencias, deseos, saberes, malestares y sentires que habían permanecido negados y patologizados durante mucho tiempo. Lastimosamente, en torno a la comunidad siguen existiendo muchos prejuicios debido a la información errónea y que traen consigo muchas consecuencias psicológicas que afectan la calidad de vida. Entonces, nos gustaría comenzar por saber qué significan estas siglas y qué es lo que implican. Las siglas LGBTIQ+ hacen referencia tanto a un colectivo como a un movimiento de reivindicación política, cuyas letras han permitido reemplazar al término de comunidad gay, que aunque muy importante en su momento, también había dejado en silencio a otras identidades y sexualidades. Para poder entender cada una de sus letras, es importante hablar sobre la diversidad sexual, la cual hace referencia a la existencia de múltiples tipos de expresiones sexuales, normalizando y reconociendo la libertad sexual, la cual es un derecho de cada persona a decidir con quién y de qué manera comparte su vida y sus prácticas sexuales. Para comprender la diversidad sexual, el diseñador y activista Sam Killerman diseñó una galleta de jengibre, la cual nos permite entender los términos como identidad de género, expresión de género, orientación sexual y el sexo biológico. El sexo biológico se encuentra representado en los genitales de la galleta de jengibre, debido a que esta etiqueta hace referencia a todas aquellas características físicas que, desde su nacimiento, identifican a una persona como hombre o mujer. El principal elemento que se tiene en cuenta para ello suelen ser los genitales, aunque también se clasifican otros elementos anatómicos, además de hormonas y cromosomas. En este caso, no aparecen las siglas H o M de mujer, pero sí se encuentra la sigla I, que hace referencia a las personas intersexuales, que se refieren a una condición en la que un individuo nace con una anatomía reproductiva o sexual y o patrones de cromosomas que no parecen ajustarse con las típicas nociones biológicas de hombre o mujer. Estas condiciones pueden ser evidentes al nacer, pero también pueden aparecer en la pubertad o puede que solo se descubran durante un examen médico. En el corazón de la galleta vamos a representar la orientación sexual, la cual es la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva o sexual por otra persona. En este caso tenemos a las personas heterosexuales, las cuales sienten atracción por un sexo diferente al suyo, o las personas homosexuales, las cuales sienten atracción hacia su mismo sexo. Aquí es donde aparecen las primeras dos siglas, la L y la G. L se va a referir a personas lesbianas, que son mujeres que sienten atracción por otras mujeres, y las personas gay, que son hombres que sienten atracción por otros hombres. Pero también tenemos la siguiente sigla, que es la B, de bisexualidad, que aquí hace referencia a que se tiene atracción por más de un sexo. En este caso podemos incluir a las siglas P y A. La P va a hacer referencia a la pansexualidad, que es la atracción tanto sexual, romántica o emocional hacia personas independientemente de su sexo o de su identidad de género. Y la A va a hacer referencia a la asexualidad, que se refiere a la falta de atracción sexual hacia otros. Y estas siglas se van a englobar dentro del más para que tengan una visibilización y que no sean silenciadas. El cerebro de la galleta nos está representando la identidad sexual. Este concepto describe la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, es decir, si uno se identifica o no con los roles de masculino o femenino, independientemente de su sexo biológico. En este caso se menciona la T, que hace
referencia a las personas trans, que es un término que engloba a todas aquellas personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de manera no normativa, las cuales pueden ser transexuales, transgénero, transvestis, queer, género fluido, género no binario, entre otros. Las personas transexuales son aquellas que su identidad de género difiere del género asignado al nacer. Existen muchas maneras de vivir y sentir la transexualidad. Algunas personas transexuales consideran necesario transformar su cuerpo a través de tratamiento hormonal y o cirugías de reasignación sexual. Las personas transgénero son aquellas que cuestionan los roles masculino y femenino impuestos desde el nacimiento y que deciden construirse de una forma opuesta o diferente a lo establecido socialmente. En algunos casos, estos procesos de tránsito se dan mediante transformaciones corporales y procesos hormonales. Las personas transvestis son aquellas que expresan o tienen la intención de expresar una discordancia existente entre el sexo de cada persona y los roles sociales asignados a cada género. Generalmente se hace mediante una representación, a veces exagerada, del rol del sexo contrario. Por otro lado, tenemos el término queer, el cual es utilizado como un término paraguas por la gama de orientaciones sexuales e identidades que van mucho más allá del LGBT. Asimismo, el concepto género queer es un término general para las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende la dicotomía de hombre-mujer. Finalmente, tenemos la expresión de género, la cual se trata de la manera en la que una persona se presenta ante el mundo. Es cómo la idea de género encaja en cada uno y en las expectativas sociales. La apariencia, la manera de vestirse, de relacionarse o incluso el comportamiento pueden etiquetarse bajo lo que entendemos por masculino, femenino, andrógino o neutral. La expresión de género ofrece un amplio abanico de posibilidades que pueden ir cambiando durante el tiempo y en función de las necesidades sociales de cada uno. En la galleta están descritos como todos aquellos accesorios que permiten a la galleta expresarse. Desafortunadamente, desde hace mucho tiempo, las personas pertenecientes a dicha diversidad han sido víctimas de violencia debido a su identidad y preferencias sexuales. Las acusaciones que recibían y en algunos casos siguen recibiendo son de muy diversas índoles. Algunas de las acusaciones más comunes han sido sobre el pecado y la enfermedad. Y bueno, es claro que la violencia experimentada por este grupo de personas ha sido un grave error por parte de la sociedad. Sin embargo, ¿qué hay detrás de la idea de enfermedad que se les atribuye? ¿Se consideran o no trastornos mentales? ¿Qué hay acerca de toda esta idea? Bueno, pues, antes de 1990, la homosexualidad era considerada en el ámbito médico como una enfermedad. Sin embargo, el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud elimina a la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, el movimiento LGBT abarca muchos otros aspectos que van más allá de la homosexualidad. Las siglas del movimiento, como explicó mi compañera, representan tanto a homosexuales como también a personas transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, asexuales, etc. Y es en estas otras variaciones donde surgen algunas complicaciones. Más específicamente, el DSM-5 o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales hoy en día comprende al menos 4 incisos con los cuales pueden coincidir ciertas personas del movimiento LGBT. Estos incisos son la disforia de género, el trastorno de travestismo, el trastorno de interés, excitación sexual femenino y el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. La disforia de género hace referencia al malestar que puede acompañar a la incongruencia entre el género experimentado o expresado por el sujeto y el género asignado. En el DSM-5, a diferencia del DSM-4, esta condición se centra en la disforia como problema clínico y no en la identidad per se.
El trastorno del travestismo sigue incluido dentro de la categoría de los trastornos parafílicos. Sin embargo, el diagnóstico no se aplica a todos los individuos que se visten del sexo opuesto, ni siquiera a aquellos que lo hacen habitualmente. Se aplica a los individuos cuyo travestismo o pensamiento de travestirse se acompaña a menudo o siempre de excitación sexual, que es el criterio A, y que sufren malestar emocional o deterioro social o interpersonal a causa de dicho patrón. Esto es el criterio B. Finalmente, el trastorno de interés-excitación sexual femenino y el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón giran en torno a una marcada reducción o ausencia de interés en las experiencias sexuales o ausencia de excitación sexual. Estos trastornos podrían relacionarse de cierta forma con la comunidad asexual del movimiento. Sin embargo, disforia y trastornos cuentan con criterios diagnósticos estrictos de tal manera que no podrían aplicarse a cualquier persona del movimiento, especialmente porque uno de los criterios diagnósticos es el malestar clínicamente significativo, es decir, la persona debe experimentar un malestar emocional lo suficientemente fuerte como para deteriorar su desenvolvimiento en diversas áreas de su vida. Por otro lado, el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su más reciente edición, es decir, la 11, decidió hacer modificaciones en las categorías transgéneras para ayudar a combatir el estigma social que cargan las personas pertenecientes a dicha comunidad. Las modificaciones consistieron en primer lugar en renombrar las categorías. Lo que anteriormente se conocía como transexualismo ahora es llamado discordancia de género en la adolescencia y adultez, y es caracterizada por una incongruencia marcada y persistente entre las experiencias de género del individuo y el sexo asignado durante la vida adulta, y la misma modificación se hizo para la versión de esta categoría, pero en la infancia. En segundo lugar, con el mismo objeto, se eliminaron estas categorías del capítulo 5, de trastornos mentales y del comportamiento, para reubicarlas en un nuevo capítulo bautizado con el nombre de condiciones relacionadas con la sexualidad. Asimismo, en el mismo capítulo de condiciones sexuales también se encuentran las categorías de disfunción hipoactiva del deseo sexual y disfunciones de la excitación sexual. Estas categorías podrían estar relacionadas con algunas personas de la comunidad asexual del movimiento, de nuevo. Sin embargo, también necesitan tener características muy específicas para entrar en dicha categoría, siendo, de nuevo, el malestar clínicamente significativo una de ellas. Finalmente, quisiera mencionar que los trastornos mentales son solo una guía para mejorar la calidad de vida de las personas y de ninguna forma son justificación para cualquier tipo de violencia. Las personas de esta comunidad luchan por respeto y eso es algo que cualquier ser vivo merece. Como hemos visto a lo largo de la historia, la comunidad ha sufrido de distintas formas de violencia, y aunque se formalizaron las marchas, protestas y organizaciones por los derechos de la comunidad LGBT, esta aún sufre de diversos factores que desembocan en afectaciones sociales y psicológicas. Una de estas afectaciones es la discriminación, la cual son actitudes, pensamientos o formas de actuar de las personas en contra de miembros de la comunidad. La discriminación por preferencias sexuales se entiende también como un estigma o rechazo que sufren personas con preferencias sexuales distintas a lo considerado normal por un sector de la población. Esta discriminación lleva consigo que los sujetos pertenecientes al movimiento en muchas ocasiones tengan una soledad y depresión, internalizan una tristeza profunda en la cual estos no pueden sentirse comprendidos o respetados. La ansiedad es también una consecuencia psicológica muy común debido a la alta preocupación o angustia que muchos miembros de la comunidad sienten por su preferencia. Esto hace que no se puedan realizar su día a día de manera tranquila, sino que son llevados a un estado de preocupación continuo. En casos extremos o en personas que hayan sufrido un ataque físico o de violencia, pueden también desarrollar una actitud y pensamiento paranoide, al sentirse constantemente perseguidos o vigilados, y aunque esto no sea así, el efecto psicológico de la ansiedad conjugado con la discriminación y miedo les crea esta idea que se impregna en su mente. La estructura social y cultural son también factores que propician las afectaciones psicológicas de un individuo. Podemos ver cómo la sociedad tiene factores en su contexto que nos llevan a tomar probablemente ciertas costumbres en nuestra forma de ser. El aprendizaje, los procesos cognitivos, el medio social compuesto por la familia, amigos, escuela, medios de comunicación, entre otros,
crean y moldean al sujeto mediante factores externos, como por ejemplo son los estereotipos. Las personas de la comunidad o movimiento LGBT que no se llegan a sentir parte de esta supuesta normalidad o estereotipos aprendidos son víctimas de un rechazo propio, una falta de realización personal, o en ocasiones pueden llegar a sentir una carencia o falta que no se puede ser llenada con nada. Es importante mencionar que existen también consecuencias psicosociales en donde las personas del movimiento LGBT se ven segregadas de oportunidades laborales, escolares, de programas sociales y oportunidades para su superación personal, por el simple hecho de contar con preferencias sexuales distintas o vestirse de una manera que no está acorde a lo supuestamente normal. La consecuencia psicológica más grave podría decirse que se trata de suicidio. Las ideas de autorreproches que pueden aparecer en la mentalidad de una persona del movimiento, en conjunción con los factores antes mencionados, llegan a un desenlace fatal cuando, al no poder tener una vida plena y contar con una carencia de sentido en su propia vida, así como una autoestima baja, los sujetos deciden atentar contra su vida, ya sea lastimándose o incluso llegar al punto de quitarse la vida al no poder encontrar otra salida. Por ello es importante que como sociedad y como profesionales de la salud divulguemos y hagamos saber el apoyo del movimiento, para con esto concientizar a sus partícipes de la importancia de la salud mental y física. Ellos, al poder ser escuchados y comprendidos, por ejemplo en terapia psicológica, les ayudará de gran manera a evitar este tipo de desenlaces. Llegamos a la conclusión de que una cultura de respeto y educación, así como de tolerancia, son necesarias para la sana convivencia de todas las personas por igual. También la aceptación y normalización del amor en cualquiera de sus expresiones debe ser tomada con total naturalidad, para evitar así seguir cayendo en la burla, violencia, estigma o discriminación. Recordemos que como personas tenemos el derecho de amar a quienes queramos y realizarnos con lo que más nos llene. Es importante ocuparnos de nuestra propia salud y autoestima y hacerles saber a los demás cuando no estemos cómodos con alguna situación. Pues esto sería todo por el video de esta noche. Les agradezco que nos vean y los invito a darle like, comentar sus opiniones y sugerencias, así como todas sus preguntas, y también a suscribirse a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.